Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Data IQ. Mi nombre es Noé Murguía, consultor de prácticas de BI desde hace aproximadamente 4 años y el día de hoy vamos a hablar sobre las tendencias de datos y BI para el 2020. La analítica por sí sola ya no basta. El análisis ya no basta. En el mundo fragmentado de hoy necesitamos conexión y análisis para reunir los datos dispersos. Hoy disponemos de más opciones que nunca para conectarnos. Sin embargo, el mundo se está fragmentando y aislando cada vez más. ¿Qué ha pasado con los intereses comunes? ¿Por qué hay tan poca conexión? Los me gusta de las redes sociales nos polarizan. El contenido provocativo nos atrae y engancha. Y los algoritmos solo añaden más leña al fuego. Las consecuencias se pueden notar en la política global, las elecciones, las guerras comerciales, etc. Hay quien dice que el Internet se acabará segmentando en partes desintegradas, el llamado Splinternet. En algunas partes del mundo, las leyes normativas locales en materia de protección de la privacidad se contradicen, y en otras no hay ningún tipo de normativa. Las escuelas de negocios, los líderes estratégicos y los inversores activistas promueven la idea de que solo vale la pena invertir en competencias esenciales. Para la mayoría, lo que más conviene es la especialización. Algunos piensan que los avances en investigación son cada vez más escasos y ocasionales, y que la causa es que las ideas disciplinadas ajenas se suelen rechazar, lo que fomenta el pensamiento conjunto y ahoga la creatividad. En un mundo tan fragmentado, tenemos que empezar a mirar las cosas desde un punto de vista global. Necesitamos siguientes prácticas y no mejores prácticas. Tenemos que pensar de un modo diferente. ¿Cómo podemos lograr conexión y análisis? Se trata de combinar tres factores: los procesos, las personas y la tecnología. Los negocios que huyen del pensamiento lineal están empezando a ir contracorriente. Estos nuevos grupos digitales combinan los datos y la analítica de diferentes disciplinas para ofrecer soluciones a múltiples sectores. Los pagos con mensajería son un gran ejemplo para demostrar la eficacia de combinar los datos distribuidos con la analítica. Un entorno fragmentado puede convertirse en una oportunidad gracias a la conexión y al análisis. Esta combinación, los metadatos son las líneas de unión entre los datos y las cadenas de suministros analíticos. Esta filosofía funciona tanto con datos como con modelo de negocios. Este concepto adquirirá relevancia cuando las tendencias para el 2020 empiecen a aparecer. Disponemos de las tecnologías necesarias para lograr ya esta combinación de conexión y análisis, pero también necesitamos los procesos y las personas adecuadas. Número 1, por ejemplo, los DataOps y autoservicio. Para que los empleados estén más capacitados y puedan actuar con mayor agilidad, los DataOps y el autoservicio son factores esenciales. Número 2, la alfabetización de datos y ética. Para que la gente quiera usar datos y lo haga con confianza, es necesaria la alfabetización de datos. Sin embargo, también necesitamos un sentido de responsabilidad corporativa en cuestiones éticas, como la privacidad, para encontrar el equilibrio adecuado entre los riesgos y los beneficios. Velocidades de 5G, EIA, catálogos de metadatos y muchos más. Es evidente que para combinar las conexiones y el análisis necesitamos un conjunto tecnológico que no se limite a poder gestionar datos, sino que también mejore nuestra manera de interactuar con ellos. Las 10 tendencias para facilitar la combinación de conexión y análisis. ¿A qué se refiere esto? El número 1, ser una empresa que procesa los datos en tiempo real, ya no es solo una opción. Para crear los mosaicos de datos necesitamos información en el momento y el lugar adecuados. Las empresas más importantes a nivel mundial operan en tiempo real. La velocidad necesaria para controlar la eficacia de las campañas de marketing, detectar anomalías relacionadas con el fraude, prestar servicios sanitarios y humanitarios, realizar personalizaciones sobre el terreno hasta optimizar las cadenas de suministros. En 2020 se darán 3 situaciones que facilitarán todos estos avances de un modo considerable: la alta velocidad, continuamente y desde cualquier lugar. Gracias al 5G y al IPv6 podemos acceder a la ultraconectividad, cargas de trabajo con escalabilidad infinita y allá donde lo necesitemos, y arquitectura potente de streaming. El pronóstico es que para el 2022 más de la mitad de los principales sistemas de negocios que se creen contarán con una inteligencia continua que empleará datos de contexto en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. El número 2, el Big Data son solo datos. ¿Qué es lo siguiente? Los datos amplios. El término Big Data es un concepto relativo.
Con un almacenamiento en la nube infinitamente escalable, esa restricción ya no existe. Ahora es más fácil que nunca realizar la analítica y la indexación dentro de las bases de datos. El pronóstico es que para el 2020 la mayoría de las aplicaciones de datos y analítica requerirán la conexión a fuentes distribuidas de datos, lo que llevará a las empresas a duplicar sus inversiones en gestión de metadatos. El número 3, la analítica gráfica y la tecnología asociativa ya superan el SQL. Durante décadas hemos aceptado soluciones que no estaban optimizadas para la analítica. Las bases de datos en SQL con filas y columnas están pensadas para introducir datos. Las herramientas de la analítica relacional se basan en las relaciones entre las tablas de datos, así que los usuarios solo pueden explorar datos a través de conexiones predefinidas. Estos métodos no permiten a los usuarios descubrir conexiones inesperadas y encima empeoran la fragmentación. El pronóstico es que las aplicaciones del procesamiento de gráficos y las bases de datos de gráficos crecerán en un 100% anualmente hasta el 2022, a fin de acelerar continuamente la preparación de datos y dar pasos a una ciencia de datos más compleja y adaptable. Número 4. La combinación de DataOps con autoservicio es la nueva metodología ágil. La analítica de autoservicio, gracias a la herramienta de descubrimiento de datos acerca de los usuarios de negocio de las respuestas que están buscando. Sin embargo, ahora esta agilidad no se ha fomentado en el entorno de la gestión de datos. Pronóstico es que para el 2020 el número de expertos en analítica y datos en las unidades de negocio habrá crecido a un ritmo 3 veces superior al de los departamentos informáticos, algo que impulsará a las empresas a redefinir sus modelos organizativos y las habilidades necesarias para ocupar sus puestos. 5. Los catálogos de metadatos activos son la línea de unión entre los datos y la analítica. Los conjuntos de datos son ahora más amplios y están más distribuidos. Esto supone un gran desafío para las empresas, ya que necesitan inventariar y sintetizar todos sus datos. Sin supervisión, los datos se quedan obsoletos rápidamente. Disponer de catálogos de datos de ayuda, así que no nos sorprende que hayan aumentado su demanda. El pronóstico es que para el año 2023 el 60% de las empresas utilizarán catálogos de datos para unificar los descubrimientos, el acceso y la inteligencia de datos, así como para aumentar la transparencia y la confianza en DataOps y los resultados del negocio. Número 6. La interrupción de alfabetización de datos como servicio. Limitarse a proporcionar herramientas a los usuarios y esperar que se apañen con ellas es algo que ya no funciona. Un sistema inclusivo de conexión y análisis que se base en la participación será de ayuda, pero no hay ninguna tecnología o proceso de datos y analítica que vaya a funcionar si las personas implicadas no los aceptan. El pronóstico es que para el año 2022 un tercio de las empresas de Global 2000 contarán con iniciativas específicas de alfabetización de datos, a fin de mejorar los conocimientos a escala, crear relaciones de confianza sostenibles y contrarrestar la desinformación. Número 7. Las interacciones polifacéticas nos llevarán más allá de las búsquedas. La búsqueda y la voz con ayuda de chatbots se ha convertido en potentes interfaces para consultar datos, sobre todo en aplicaciones móviles. Sin embargo, no son suficientes. Necesitamos combinar el lenguaje natural con métodos contrastados de consulta de datos como el análisis visual y el filtrado en cuadros de mando para construir la base de una interfaz polifacética. El pronóstico es que para el año 2025 un 90% como mínimo de las nuevas aplicaciones corporativas incorporará inteligencia artificial y para el 2024 más del 50% de las interacciones en la interfaz del usuario usarán la visión por ordenador con inteligencia artificial. Número 8. La ética y la informática responsable pasarán a ser esenciales. La mayoría de los avances tecnológicos mejoran de algún modo el mundo en el que vivimos y nos colocan en una mejor posición. Para algunos de estos avances pueden causar grandes problemas. ¿Cómo afectan los algoritmos nuestra privacidad? ¿Cómo afecta nuestra libertad de elección? La tentación de usar estas herramientas para un beneficio personal, desde el uso inapropiado de datos personales hasta la generación automática de perfiles, puede ser demasiado grande. Un problema añadido es el de las normativas, como la Ley Cloud de los Estados Unidos o el RGPD, entre otras cosas porque debemos determinar si nuestra estrategia en la nube cumple con ellas. Las corporaciones globales se ven especialmente afectadas ya que las normas cambian en función del país. En la actualidad, un enfoque híbrido y multicloud ya no es opcional, es algo impredecible.
Ha llegado la hora de ampliar el significado de responsabilidad corporativa. Además del cumplimiento normativo, las empresas deben obtener y mantener la confianza a sus clientes. Cuando la opinión pública percibe que una empresa no ha respetado algún límite de privacidad, los daños a su imagen pueden ser irreparables. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es si algo puede hacerse, sino si debe hacerse. Un método de minimizar los riesgos y optimizar los beneficios consiste en establecer un comité de ética en su empresa. A largo plazo, las empresas deben cambiar su enfoque para pasar de accionistas a partes interesadas. El pronóstico es que para el año 2023, más del 75% de las grandes empresas contratarán especialistas en confianza del cliente, privacidad y estudio del comportamiento con inteligencia artificial para reducir los riesgos con su marca y reputación. Número 9. Shazam de los datos. ¿Qué posibilidades ofrece? Shazam, el conocido servicio musical que permite identificar una canción a través del micro de un dispositivo, ha iniciado una categoría de descubrimiento. Entonces podemos aplicar Shazam a nuestros datos. En 2020, la inteligencia artificial integrada con toda la cadena de valores de información permitirá que los algoritmos de sistemas analíticos mejoren a la hora de establecer un código único para nuestros datos, detectar anomalías y, no menos importante, sugerir nuevos datos que analizar. El pronóstico es que para el 2024 la empresa que hayan implementado las soluciones de análisis, integraciones y gestiones de datos con la ayuda del aprendizaje automático habrán doblado la productividad de los empleados que trabajan con datos. El número 10. Independencia frente a pilas de aplicaciones, parte 2. El año pasado se produjo una consolidación importante en la analítica y los datos. Algunas de las grandes pilas de aplicaciones y datos en la nube adquirieron proveedores de analítica más pequeños. En teoría, el objetivo para este año es obtener un mayor control sobre los clientes y sus datos y traducirlo en una ganancia económica. ¿Les suena esa estrategia? Hace unos 10 años, los datos y las pilas de aplicaciones en las instalaciones sufrieron un ataque parecido. Durante este tiempo, los esfuerzos con I+D se centraban en la integración de tecnología a costa de la innovación. ¿Cuál es la parte buena? Aquel ataque generó una nueva ola de proveedores que mantenía la analítica y los datos de sus clientes de manera independiente. En 2019 también hemos experimentado un aumento en el coste de los servicios en la nube para los clientes encerrados en un ecosistema, algo así como un nubarrón en un día despejado. Sin embargo, el problema más preocupante es si los clientes pueden sacar sus datos tras haberlos introducido. De ser así, ¿cuál es el coste? Hoy en día es necesario disponer de plataformas híbridas y multicloud. Los datos y la analítica son el alma de la empresa moderna, elementos demasiado importantes como para poder tenerlos todos en una pila. La realidad es que la mayoría de empresas, por no decir todas, tienen diferentes aplicaciones y fuentes de datos almacenados en distintos lugares. Esta película ya la conocemos y sabemos cómo acaba. El pronóstico es que para el año 2022 el 70% de las empresas integrarán la gestión de la nube en sus nubes públicas y privadas mediante procesos, herramientas y tecnologías de gestión unificadas, híbridas y multicloud. Con esto concluimos nuestra